Estamos hablando acerca de la santidad. Hemos estado tratando algunos temas que tienen que ver con la santidad y pues tratamos de llevar esto siempre a un plano práctico, ¿verdad? Y hablamos al principio de la doctrina de la santidad, cómo la Biblia nos enseña esa santidad en tres aspectos, pero también la Biblia nos enseña que esa santidad que nosotros aprendemos en la palabra, la doctrina, la debemos desarrollar en nuestra vida. Y hemos ido viendo algunos aspectos distintos acerca de la santidad. Hemos visto algunos medios de santidad, cómo Dios utiliza ciertas cosas que Él ha dejado, como la lectura bíblica, la oración, la comunión en la iglesia, y dentro de la comunión, ¿verdad? Hablamos del bautismo, hablamos de la cena del Señor en estas semanas pasadas. También quiero hablar acerca de otro tema muy importante en cuanto a la santidad en nuestras vidas. Generalmente cuando hablamos de santidad pintamos un cuadro de esas cosas que he mencionado, esas situaciones de lectura, de oración de la palabra, y pensamos que eso es todo lo que tiene que ver con la santidad en nuestra vida. Sin embargo, el enfocarnos de esta manera a veces resulta un poco engañoso en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos llegar a fingir en esas situaciones. El Señor Jesucristo exhortó en tres situaciones en cuanto a la práctica religiosa a sus discípulos, viendo cómo el pueblo de Israel vivía de esa manera. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, Él habla acerca de la oración, Él habla acerca del ayuno y Él habla acerca de la limosna, del dar limosna. Cómo en estas cosas nosotros podemos caer en un error, así como estaba cayendo el pueblo de Israel. El Señor Jesucristo empieza ahí el capítulo 6 diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Si nosotros solo hacemos eso para ser alabados delante de los hombres, el Señor dijo, ya tienen su recompensa entonces. Entonces, el practicar esas cosas o el hacer esas cosas va más allá de las cosas externas. Involucra situaciones en el alma, en el corazón, y tienen que ver también con la santidad que nosotros debemos vivir para con el Señor. El asunto que quiero tocar hoy es acerca de la santidad en el uso del dinero. La santidad en el uso del dinero. Nuestro amor por el Señor puede demostrarse de alguna forma muy importante en la manera en que cada uno de nosotros usamos el dinero, en que cada uno de nosotros utilizamos eso que Dios nos ha dado. La forma entonces en que empleamos el dinero demostrará la realidad de nuestro amor hacia Dios, y eso es muy importante, ¿sí? La forma en que nosotros usemos el dinero va a demostrar cuánto amamos o si nuestro amor a Dios es real o no, y vamos a ver por qué digo esto a lo largo del sermón. No voy a terminar todo el tema en este sermón. Al empezar a estudiar, pues pareciera algo que podemos ver en algunos pasajes que ya conocemos nosotros, como Malaquías, como Primera de Corintios capítulo 16, Segunda de Corintios 8 y 9, donde se habla de las ofrendas, ¿verdad? Pero esto va más allá, y bueno, fue interesante el poder estudiar lo que yo les voy a compartir, todo este tema, y trataremos de cubrirlo. Hay dos aspectos en el manejo del dinero que nosotros debemos cubrir, y hoy vamos a ver probablemente el primero de ellos. El primero es el dar en nuestro dinero, el dar. Y el segundo aspecto es en cómo gastar ese dinero. Porque entonces cuando nosotros hablamos de administrar lo que Dios nos ha dado, pensamos en dos cosas. Una, la parte que damos al servicio a la obra del Señor, donde mi responsabilidad es, yo lo doy, y hay tesoreros, y hay una iglesia, y hay una organización que se encarga de administrar ya eso. Yo ya no tengo mucho que ver ahí. Pero ¿qué con aquello con lo que se me queda? ¿Qué con aquello que yo no di y que lo uso para mí? ¿Tengo que darle también cuentas a Dios de eso? La palabra nos dice que sí. Entonces vamos a ver esa situación del dinero en esos dos aspectos: el dar y el usar el dinero con el que nosotros nos quedamos. Sí, la Biblia nos habla mucho entonces de esta situación. El uso de nuestras posesiones entonces mostrará realmente también lo que nosotros somos verdaderamente, lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué es tan importante el dinero? ¿Por qué es tan importante el dinero
no solamente en nuestra vida, en este mundo. Bueno, vivimos en un mundo donde todo se maneja por dinero, ¿sí? Donde todo se maneja por dinero. Alguna vez escuché esto: los pastores deben de vivir por fe, y es un ejemplo. Entonces tenemos la idea de que no se le dé mucho al pastor, entonces debe vivir por fe. Le decía aquella vez a los hermanos: yo me subo al camión y le digo al chofer, ¿sabe qué? No traigo mi pasaje, pero le doy un poco de mi fe. ¿Qué me va a decir el chofer? ¿Sabe qué? Bájese. Si no trae para pagar, bájese. O sea, el dinero es necesario en todo. Lo necesitamos para comprar alimentos, lo necesitamos para tener ropa que vestir, para tener una casa donde vivir. El dinero es necesario en este mundo en todo, es indispensable para muchas cosas, ¿sí? Y yo creo que en esa situación es donde el ser humano se ha equivocado y ha desviado su corazón, no a la necesidad de tener dinero, sino lo que Pablo exhortaba en Timoteo, ¿verdad? Al amor al dinero. Al amor al dinero. Es por esa necesidad del dinero en este mundo donde surge mucho del amor al dinero, del amor al dinero. Entonces, como cristianos, nosotros debemos aprender a manejar las cosas desde la perspectiva de Dios. Hoy quiero que nosotros podamos entender cuál es la mente de Cristo sobre el dinero, la mente de Cristo, no la mente de una organización, no la mente de un pastor, sino la mente de Cristo, y que podamos nosotros saber exactamente qué pensó Jesús y luego pensar y actuar como Él lo haría sobre el dinero que Él nos ha dado y todas las posesiones. Entonces yo creo que nuestra oración sería, para empezar en esta hora: quiero que Cristo me enseñe cómo poseer y cómo utilizar el dinero. Esa debe ser nuestra oración, hermano, porque es una parte importante. Entonces, generalmente esto no lo hacemos así, ¿verdad? No oramos por el dinero que vamos a ganar, adquirir con nuestro trabajo, y no oramos en la manera en cómo vamos a utilizar ese dinero. Si acaso oramos por ello cuando oramos por las ofrendas aquí, pero generalmente no lo hacemos. ¿Quién se ha sentado a orar cuando va a comprar un par de zapatos? ¿Quién se ha sentado a orar cuando va a ir al mercado a comprar la despensa, las verduras para la semana? No lo hacemos. No es algo que, digamos, lo hacemos espontáneamente. Entonces, eso tenemos que aprender. ¿Cómo pensó el Señor Jesucristo con respecto a las posesiones y cómo nosotros debemos pensar en ello? Conceptualicemos primero lo que queremos decir cuando hablamos de dinero. ¿Qué es el dinero? En el mundo, el dinero es la medida del valor, ¿sí? El dinero es la medida del valor. ¿Cuánto vale esa silla? Lo ponemos en cuestiones de dinero, ¿verdad? Entonces, en el mundo el dinero es la medida de valor y resulta difícil expresar todo el significado de lo que es el dinero, pero podemos decir algunas cosas que son importantes. El dinero es el símbolo del trabajo, ¿sí? ¿Cuánto trabajas? Bueno, ¿o qué tan bueno es tu trabajo? Bueno, gano tanto, ¿no? Gano tanto. Y si tú llegas a hacer un mejor trabajo, te pueden pagar mucho mejor. Entonces el dinero es el símbolo del trabajo, el dinero es el símbolo de la empresa. Para muchos el dinero es el símbolo de la inteligencia. Las universidades, las escuelas particulares han crecido por eso, por ofrecer una mejor educación intelectual a las personas para que puedan tener una mejor posibilidad de ganar o de que sus ingresos sean más grandes que otras personas. Entonces, en ese sentido, el dinero también es un símbolo de la inteligencia. A menudo es símbolo de la bendición de Dios. Muchas personas creen que por tener mucho dinero, muchas posesiones, están dentro de la bendición de Dios. Pero la realidad nos dice que no es así, que el dinero no refleja lo que es una gran bendición de Dios. ¿Sí? Porque entonces diríamos que a muchos de los cristianos Dios no nos bendice o nos bendice poco en relación en cómo bendice a mucha gente inconversa, mucha gente impía que no conoce ni ama al Señor y que tienen grandes cantidades de dinero. ¿Quiénes son en este mundo los que tienen, verdad, mejores casas, mejores medios de transporte? Yo no me imagino a ti y a mí teniendo un jet privado para transportarnos de un lugar a otro, ¿verdad? Pero la gente del mundo sí lo tiene.
Entonces, no el que alguien tenga mucho dinero, tenga muchas posesiones, no es símbolo de la bendición de Dios, ¿sí? A la vida de esa persona. Tengamos también cuidado en esto. Sin embargo, muchos consideran que el dinero es así. El dinero es el equivalente a todo lo que puede obtener del servicio, de la mente o del cuerpo, de la propiedad, de la comodidad o lujo, de la influencia y del poder. ¿Sí? Es todo lo que se puede obtener a través de ello, el dinero. Entonces, no nos debemos extrañar que en ese sentido el mundo ame tanto el dinero. El mundo ame tanto el dinero porque es símbolo de todas estas cosas y muchas veces no solo lo aman, sino lo llegan a adorar. Entonces nosotros debemos aprender esta situación como dice la palabra. Así que vamos a ver, vamos al pasaje que vamos a considerar en esta mañana en Marcos capítulo 14, versículos 41 al 44. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 41 al 44, y nos ponemos de pie, hermanos, para hacer la lectura de la palabra de Dios. Marcos 14, Marcos 12. Marcos 12 es la última semana del Señor Jesucristo y Él está en el templo. ¿Y qué hace ahí en el templo? Bueno, esos versículos nos muestran solo una pequeña parte de lo que Él había estado o de lo que Él hacía ahí en el templo. Marcos 12, 41 al 44. Lo leemos juntos, dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamados sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos. Señor, pedimos de la gracia de tu Espíritu para nosotros en esta hora, al escuchar tu palabra, la gracia sobre mí al predicarla, al exponerla a mis hermanos, Señor, y que podamos ver cuán importante es delante de ti, Señor, la manera en cómo nosotros adquirimos, usamos y te damos de los bienes, Señor, que necesitamos en esta tierra. Bendice nuestro corazón y enséñanos. Ayúdanos, Señor, a tener tu mente con respecto a esto. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, tenemos al Señor Jesús entonces en el templo. Ahí el templo estaba dividido más o menos como lo estaba el tabernáculo. Había un lugar santísimo, un lugar santo dentro de lo que era la construcción del templo, y afuera estaba el patio, y el patio estaba dividido en 2, en el atrio propiamente dicho y el atrio de los gentiles y de las mujeres, que era la parte más exterior del templo que Herodes había hecho. Al lugar santísimo, bueno, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al lugar santo entraban el resto de los sacerdotes ministrando según lo que les tocara hacer, y muchas veces por turno, ¿verdad? Al atrio entraban todos los varones judíos que quisieran entrar cuando iban a adorar, pero no entraba ningún extranjero ni ninguna mujer. Pero al atrio de los gentiles y de las mujeres sí entraban las mujeres judíos y los extranjeros que querían volverse, o que se les llamaba prosélitos judíos, sí, que sí se circuncidaban y que guardaban la ley judía. A ese atrio entraban, el más exterior. El Señor Jesucristo estaba sentado en alguna parte de ese atrio.
y de ahí podía ver las urnas donde llegaban a depositar las ofrendas. Esas urnas estaban como en forma de trompetas, y la parte posterior donde sale el sonido de la trompeta, así estaban, eran 3 urnas colocadas ahí donde la gente iba y depositaba las ofrendas. Y esto para que nosotros tengamos un panorama tal vez un poquito esquemático de dónde estaba el Señor Jesucristo y por qué da esta enseñanza. Entonces, de este pasaje que leímos, hermanos, teniendo esa imagen en mente, vamos a tomar nosotros, o vamos a ver 9 puntos, 9 premisas con respecto a esto. Una premisa es una afirmación o una idea que nos va a llevar a la conclusión en esa situación. Entonces, de este pasaje vamos a ver esto. Y la primera premisa que nosotros vemos aquí, ¿sí?, es que el Señor Jesucristo está ahí, está viendo lo que está haciendo el pueblo, y Él da una enseñanza con respecto a la ofrenda. Ahora, esto es importante porque Él no está alabando al pueblo judío. De hecho, Él ha llegado al templo y ha emitido juicio sobre la vida religiosa de los escribas, de los fariseos, cómo ellos estaban actuando mal. Y cuando Él está ahí viendo las ofrendas, Él tiene una enseñanza. Así que nuestra primera premisa es: dar dinero es una parte de nuestra vida espiritual. Dar dinero es una parte de nuestra vida espiritual. Notemos que el Señor Jesucristo no dice que está mal que el pueblo ofrendara, ¿sí? Él no está diciendo que ellos están actuando mal en dar a Dios. Lo que Él está o va a mostrar es la manera, la forma en su corazón en que ellos daban a Dios. Así que nosotros debemos entender esto: dar dinero es una parte de nuestra vida espiritual, y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Nosotros podemos ir a Génesis capítulo 14, versículo 20, y ver cómo Abraham dio los diezmos a Melquisedec después de venir y derrotar a unos reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Él dio los diezmos. Él está dando parte del botín que traía. En Génesis 28, versículos 20 al 22, Jacob, otro de los patriarcas, él hace un pacto con Dios, hace un voto y le dice: Señor, sí, yo voy huyendo de mi hermano, sí, Señor, si tú me prosperas en este viaje, de todo lo que tú me des, el diezmo yo lo entregaré a ti. Vean, vamos al pasaje, Génesis 28, versículos 20 al versículo 22, Génesis 28, 20 al 22, dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, ellos tenían en su corazón que dar de sus posesiones, que dar de su dinero a Dios, era parte de esa relación con Dios que ellos tenían, o que Dios estaba estableciendo con ellos. Más adelante, en el libro de Éxodo, capítulo 25 y capítulo 35, cuando Dios les dice que levanten un tabernáculo, Dios les dice, ¿verdad? Tal vez ellos estaban pensando: bueno, esa es la carpa que vamos a hacer, el tabernáculo, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Cómo vamos a obtener los recursos para hacerlo? Dios le dice a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 25, versículo 1 y versículo 2, Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Sí? Eso es lo que dicen esos 2 primeros versículos, se describen todo lo que van a dar de ofrenda. Capítulo 35, Éxodo 35, versículos 4 al 9. Éxodo 35, 4 al 9. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: Eso es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras y pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces se describe todo lo que ellos podían dar de ofrenda para ese uso. ¿Para qué?
para levantar el tabernáculo. Pero vemos cómo Dios le está enseñando al pueblo que el dar es parte de su relación con Dios. Y en Levítico nosotros podemos leer no solamente de las leyes para los sacrificios que eran obligatorios y necesarios, por así decirlo, sino también para las ofrendas voluntarias, para los votos que ellos iban a hacer. Un voto era una promesa que ellos hacían delante de Dios. Entonces Dios fue guiando a su pueblo, a la gente con la que Él trataba, para que vieran que el dar era parte de su vida espiritual. Y en Proverbios capítulo 3 nosotros leemos versículo 9 que debemos honrar a Dios con nuestros bienes y con la primicia de todo lo que tenemos. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 al 6, el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto cómo debían apartar, cómo debían ofrendar para la ayuda de los necesitados. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a esos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propicio yo también vaya, irán conmigo. Bien, la Biblia nos enseña: el dar es parte de nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la responsabilidad delante de Dios de honrarle con sus bienes, con sus posesiones. Segunda de esas premisas: el dar es observado por Cristo. El dar es observado por Cristo. Vamos a nuestro pasaje en Marcos. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero. ¿Qué hacía él? Miraba. Ahora entendamos, hermanos, que cuando se nos describe al Señor Jesucristo haciendo algo, Él no lo hacía solo por hacerlo, ¿sí? Él no echaba un vistazo, la vista perdida, a ver a lo que pudiera ver ahí, no. Él no miraba ociosamente nunca algo, Él no hacía nada de forma ociosa. Siempre que se nos describe haciendo algo, tiene un objetivo. ¿Qué está haciendo aquí? Dice Él, miraba. Y no solamente miraba, Él escudriñaba y veía lo que el hombre no podía ver. El problema de los fariseos, el problema de los sacerdotes en ese momento, en ese tiempo, era que cuando ellos iban a ofrendar, de acuerdo a lo que dice el pasaje de Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla de la limosna, ellos hacían tocar trompetas, hacían que la gente pusiera atención en todo lo que ellos iban a dar. Daban grandes cantidades, ciertamente, pero lo hacían para que la gente los viera. Y la gente veía lo que ellos hacían. Pero había una situación: la gente no veía lo que había en su corazón. Entonces Jesús está mirando aquí y está viendo cómo echan dinero. Y Él lo dice, ¿verdad?, en su enseñanza a los apóstoles, en unos versículos más adelante. El versículo 43 dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobra. ¿Sí? Ahora, ¿quién le dijo al Señor Jesucristo que lo que echó esa viuda, cuánto echó esa viuda y qué era, qué significaba para esa viuda? Nadie lo dijo. Él estaba observando, porque a diferencia de nosotros los hombres, el Señor Jesucristo observa el corazón. Déjame decirte que Él, antes de que vea nuestra mano depositando aquí la ofrenda, ¿verdad?, o apartándola en nuestra casa para que sea dada esa ofrenda, el Señor ve el corazón, la disposición que nosotros tenemos a darle a Él. Es lo primero que ve, y lo ve desde antes que nosotros apartemos eso. Lo ve desde el momento en que nosotros estamos pensando cómo utilizar el dinero que voy a ganar esta semana. El Señor está observando eso. Y así como Él observó a esta viuda, a esos fariseos, depositar esas ofrendas, y dejó aquí en las Escrituras, hermanos, desde aquel momento en que fueron escritas por Marcos y Lucas, quienes son los que registran este evento en la vida del Señor Jesucristo, dio el testimonio de la ofrenda de esa viuda para todas las generaciones, ¿sí?
Dios le dio una recompensa a esa viuda que pensó que nadie la había visto depositar esa ofrenda. Pero Él está observando, Él está viendo y Él está asignando un valor a esa ofrenda que ella está dando. Para todos los demás, lo que ella dio es nada. 2 blancas. ¿Qué eran 2 blancas? Dice ahí que 2 blancas eran un cuadrante. Les doy un ejemplo de que eran 2 blancas. La moneda de menos valor en ese tiempo en el Imperio Romano. La moneda de menos valor. Pero ese dinero era todo lo que ella tenía, incluso para surtir su despensa. No había más. Era todo. ¿Sí? Un cuadrante era la 4ª parte de lo que un trabajador ganaba en un día. ¿Sí? De lo que un trabajador ganaba en un día. Si nosotros pensamos que nuestros sueldos son precarios, ve lo que pasaba ahí en ese tiempo. En el tiempo del Señor Jesucristo había una pobreza terrible en muchas familias. Y esa mujer entraba en esas familias que eran muy pobres, ¿sí? No solo en Israel, sino en todo el Imperio Romano. Y esa mujer pone sus 2 monedas. ¿Y qué valor le asignó el Señor Jesucristo? Ella ha dado mucho más que todos los que han dado. Pero aquel dio como 20,000 pesos. Pero aquel dio 1,000 pesos. Sí. Pero ellos, dicen, dan de lo que les sobra, de lo que no necesitan. Pero esta mujer ha dado su propia vida, porque era todo su sustento. Entonces el Señor asigna un valor a la ofrenda cuando le damos. Si no es el valor que nosotros le hemos asignado a nuestra ofrenda, es el valor que Él ha visto que ha de tener por lo que hay en nuestro corazón, por lo que Él ya ha visto en nuestra vida. Entonces cuando damos, el Señor observa, ¿sí? Observa, y no solo observa la acción física, observa lo que hay en el corazón, el por qué dar. Es por esa razón que la ofrenda de Caín fue rechazada por el Señor y la ofrenda de Abel fue aceptada. Porque la ofrenda de Abel fue movida por un corazón humilde, un corazón sabiente que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios. La ofrenda de Caín fue dada de manera arrogante, fue dada de su esfuerzo, pensando Caín que Dios debía aceptarla porque le había costado trabajo en dar esa ofrenda. Entonces nosotros debemos pensar, cuando vamos a depositar nuestra ofrenda, el Señor me está viendo. Cuando pusimos este cofre para las ofrendas fue incómodo para muchas personas. Para muchos en la iglesia fue incómodo. ¿Por qué? Porque a lo que estamos acostumbrados, y eso lo vemos, ¿verdad?, al nosotros estar en otras iglesias, es que pasan a recoger la ofrenda y llevan, le llamamos alfolís, donde meten su mano y a veces ni se oye ni nadie se da cuenta y pasan en nuestros lugares, entonces nadie ve quién ofrenda y quién no ofrenda. Sí, es muy cómodo para muchos creyentes el ofrendar de esa manera, porque si no ofrendé, pues nadie vio. Y no lo pusimos para ver quién ofrenda o no ofrenda. Lo pusimos porque la palabra de Dios nos indica en esto, que nosotros debemos venir ante la presencia del Señor y depositar nuestra ofrenda. Eso fue lo que nos movió eso, sí, a hacerlo de esta manera. El Señor nunca mandó y les dijo, vayan y recójanle las ofrendas. Es parte de nuestra adoración venir y depositarlas y saber que el Señor nos ve. Entonces, esa es la segunda premisa. La tercera, el dar debe estar regulado siempre por la palabra de Dios. El dar ofrenda no debe ser regulado por ninguna persona. Nosotros no debemos poner estándares a las personas de cuánto tienes que dar. Ese es el problema, ¿verdad? De esas grandes iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad y donde muchos mercaderes de la fe están haciéndose millonarios al decirle a las personas, del tamaño que tú quieras que sea tu bendición, de ese tamaño debe ser tu ofrenda. ¿La Biblia lo enseña así? No, la Biblia no lo enseña de esa manera. La Biblia nos da parámetros para que nosotros podamos ver cómo ofrendar, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es ese parámetro que nos da las Escrituras? Bueno, es interesante que el Señor Jesucristo aquí en nuestro pasaje de Marcos no les dice a los apóstoles y a sus discípulos de cuánto debe ser su ofrenda. Y algunas iglesias y algunos cristianos de aquí toman para decir, bueno, no se debe dar el diezmo porque el Señor nunca enseñó a dar el diezmo. Ciertamente el Señor nunca nos va a dar una cantidad específica. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Bueno, podemos pensar en primer lugar, porque si el Señor hubiera dicho, deberían dar tanto o tal porcentaje, inmediatamente nosotros en nuestro terrible corazón pecaminoso nos llenamos de orgullo y decir, yo ya cumplí lo que el Señor dijo. Si notamos, en el Antiguo Testamento, en el pasaje de Éxodo, el Señor tampoco les dijo, ¿saben qué? Tienen que traer tanto de ofrenda para el tabernáculo. No, Él les dijo, lo que necesitamos para el tabernáculo es esto: oro, piedras preciosas, madera de acacia, pieles, etc. Pero no les dijo cuánto. ¿Qué dijo el Señor? Cada voluntario de corazón. Entonces, en ese sentido, la palabra del Señor nos dice que la ofrenda que damos a Dios debe ser de la libertad de nuestro corazón, de lo que en nuestro corazón nosotros estamos dispuestos a dar. Y es lo que la Biblia nos enseña, a dar con liberalidad, ¿sí? Vean lo que dice, regresando a 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2. 1 de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Cuánto debemos de dar? Según hayamos prosperado, ¿sí? Y esta palabra se refiere a, de acuerdo a lo que Dios te ha dado en esta semana para tu sustento, como Dios te ha bendecido esta semana. En esa proporción, tú tienes que apartar tu ofrenda para entregarla el primer día de la semana. Y bueno, no vamos a hacer exégesis ahorita de ese pasaje, sí lo vamos a hacer más adelante. Pero ahí está, la Biblia nos habla de esa liberalidad, de dar de acuerdo a lo que nosotros hemos prosperado. El dar debe ser una muestra de la gratitud a Dios por todas las bendiciones que Él nos da en la semana, ¿sí? El dar debe ser una manifestación del amor con que nosotros amamos al Señor. Es lo que dice Juan en su primera carta, el capítulo 4. Si ves a tu hermano padecer necesidad y cierras tu corazón, no le das a tu hermano. Ahí implica también el dar a Dios. No solo entonces es dar aquí en la ofrenda, sino poder dar en la asistencia de las necesidades de nuestros hermanos que padecen necesidad. Entonces ya no estamos mostrando ni nuestro amor a nuestro hermano, ni mucho menos nuestro amor a Dios. La ofrenda entonces, la cantidad o la forma en que la palabra nos dice es que revela nuestro amor a Dios. Debemos dar entonces de acuerdo a esas verdades bíblicas, con liberalidad. Sí, debemos dar de acuerdo a lo que hemos prosperado, dice la palabra de nuestro Señor. Y siempre vamos a encontrar esas regulaciones en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? La gran mayoría de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo implicaban situaciones económicas. Leamos las parábolas y vamos a ver ello. La situación del sembrador, de la parábola del sembrador, habla de un fruto que es abundante. Da ganancia del 30%, da ganancia del 60% o del 100%. Entonces siempre refleja esto. Y eso debe llevar nuestra mente a ver qué tan importante es en las Escrituras ese tema para nuestras vidas y poder estudiar ese tema, ¿sí? En las Escrituras por nosotros mismos. Siempre la Biblia va a tener algo que decirnos con respecto a nuestro dar. ¿Sí? Y el dar, dice la palabra, muestra la honra que nosotros le damos a Dios. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. ¿Sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Entonces nuestro dar debe ser regulado por la palabra de Dios, no debe ser regulado por ninguna persona, no debe ser regulado por ninguna institución, no debe ser regulado ni siquiera por nuestro propio corazón, debe ser regulado por Dios en su palabra. Y hemos leído esos pasajes. En cuarto lugar, Dios nos exhorta y manda a dar para mortificar el pecado en nosotros. Eso es muy interesante. Dios nos exhorta a dar, ¿sí?, para mortificar el pecado que hay en nosotros. Y esa es una forma muy grande en cómo el dar se relaciona con nuestra santificación, porque estamos mortificando el pecado. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, si quieres saber qué quiere decir ampliamente, te animo a buscar en internet el mensaje de Jonathan Edwards que se tituló La mortificación del pecado. En palabras rápidas, mortificar el pecado significa crucificar nuestros pecados en la cruz con Cristo y apartarnos de ello. ¿De qué manera el dar ofrenda nos ayuda a ello? Bueno, nos ayuda a mortificar el egoísmo. Generalmente decimos, es mi dinero y yo lo uso como yo quiero. La Biblia nos enseña que no podemos usarlo de esa manera, ¿sí?, que debemos usarlo como Dios lo enseña. Y parte de eso es dar, y como vamos a ver después, parte de eso también la Biblia nos enseña cómo utilizar el dinero que nos quedamos nosotros. Entonces, si yo renuncio a algo de ese dinero que he ganado con el trabajo, yo estoy tratando, en cierta medida, con mi egoísmo, porque estoy viendo que hay otras personas en mi iglesia, en mi congregación, que necesitan de ayuda, que necesitan de ese dinero, y yo puedo darles de ello. El dar trata con la avaricia en nuestro corazón. ¿Qué es la avaricia? Bueno, la avaricia, según Pablo enseñó, tiene que ver con idolatrar el dinero, desear esos bienes, esos materiales, tenerlos ahí. No importa para qué, yo los voy guardando, yo voy acumulando, porque tengo mi esperanza en ese dinero, en esas propiedades. Cuando nosotros damos o tratamos el dinero como la palabra de Dios lo enseña, estamos tratando con la avaricia de nuestro corazón, estamos renunciando a ese amor, a esa idolatría por el dinero. Cuando nosotros damos, como dice la palabra, estamos también nosotros tratando con la autosuficiencia que hay en nosotros mismos. Esa manera de vivir independientes de Dios y de pensar que nosotros somos suficientes para sustentarnos en esta tierra. Tratamos con la confianza en las riquezas. La palabra del Señor nos dice que no confiemos en las riquezas. Si se aumentan las riquezas, no confiéis en ellas, porque le salen alas y se van pronto. En los estudios de los miércoles, 2 miércoles, hablamos acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a ahorrar. Y hay muchos peligros en cuanto a ahorrar, dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5, del versículo 8 al final, nos habla por lo menos de 4 peligros que hay al ahorrar. Y uno de ellos es que al final, cuando morimos, no sabemos quién se va a gastar eso que ahorramos nosotros, ¿sí? También nos dice la palabra que nosotros lo podemos dejar para nuestros hijos, pero tal vez nuestros hijos no lo disfruten, lo lleguen a disfrutar otras personas que nada tienen que ver con nuestra familia, o que pueden venir ladrones y pueden robarse todo eso que nosotros guardamos. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña que Dios nos exhorta y nos manda a dar para mortificar el pecado en nuestras vidas, ¿sí? En quinto lugar, dar es muestra de la fe. Dar es muestra de fe, ¿sí? ¿En qué sentido? Por lo menos en 2 sentidos. Somos probados en nuestra obediencia a Dios, porque Dios nos está diciendo que debemos dar. Y la fe nos debe llevar a creer, y a ese creer a obedecer a Dios. Pero yo puedo creer que Dios me manda a ofrendar, a dar, pero tal vez eso no mueve mi corazón a la obediencia. Recuerdo un pasaje en la vida de Elías, cuando sale del arroyo de Querit, donde se había ido a esconder, cuando empezó la sequía, se seca el arroyo y Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, vete al norte, al país de Sidón. Bueno, ¿qué relación tenía Elías con Sidón? Él directamente nada, pero la reina, la esposa de Acab, era hija del rey de los sidonios.
Y entonces le dice el Señor, vete a Sarepta de Sidón. Ahí he dado orden para que seas sustentado, para que te alimenten, para que te cuiden. Tal vez dijo Elías, bueno, voy a ir a la casa de una persona que tenga mucho dinero que me va a sustentar. El Señor le dice, le he dado orden a una viuda que te sustente. Y Elías hace ese viaje, unos 45, 50 kilómetros aproximadamente, y llega a Sarepta y se encuentra a esa mujer viuda. Y esa viuda anda en el campo, ¿sí? Imagínense la sequía, todo seco, anda recogiendo leña. ¿Por qué? Porque en ese día se le acababa su despensa. Así era, literalmente. Elías le dice, oye, tráeme un poco de agua. Y él dice, sí, voy por agua. Espera, tráeme pan. Cocina un poco de pan y tráelo. Imagínense el corazón de esa mujer viuda. Llega un desconocido y me pide que le dé de comer. Y lo único que tengo en mi alacena es este puñito de harina, este poquito de aceite, y lo iba a cocinar para mí y para mi hijo, porque es nuestra última cena y ya no hay más dinero. Ya no hay de dónde, hay sequía. Pero la fe de esta mujer estaba siendo probada. Y fue a su casa y cocinó aquella harina y preparó esos panes. Y en lugar de dárselos a su hijo y tomarlo ella, llegó con el profeta y le dijo, aquí está. Su fe era probada. Elías le había dicho, tráeme a mí primero, porque Dios ha dicho que la harina no escaseará y el aceite no se acabará hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Esa era la promesa. Y esta mujer tenía que creerla. Y la manera en que se manifestaba esa fe de la mujer era haciendo lo que Elías le había dicho que hiciera. Y ella obedeció. Así que en el dar, nuestra fe es probada para ver si vamos a obedecer a Dios o no. Y hermanos, el temor, el miedo, ¿verdad? Luchan en nuestra mente, luchan en nuestro corazón en esta prueba. Señor, si te doy, me quedo sin comer. Señor, si te doy, ya no hay para pagar la luz, ya no hay para pagar los gastos de escuela, ya no hay para X cosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿No es la vida más que el cuerpo? Si tú, hijo de Dios, estás vivo, el Señor no te va a dejar sin comer. Si tú, hijo de Dios, estás vivo, el Señor no te va a dejar sin vestido. ¿Sí? No te afanes por el día de mañana. ¿Sí? Mejor ora, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Entonces nuestra fe es probada, ¿sí? La obediencia, pero también somos probados en nuestra dependencia, Cuando tú acabas de recibir tu salario, cuando tú tienes ahorros grandes, sinceramente puedes decir en tu corazón cada día que oras porque Dios te dé el alimento de ese día. Tengo la despensa llena, tengo el refrigerador lleno, tengo una cuenta en el banco. Y eso, hermanos, nos hace a nosotros depender en esas cosas y no depender en Dios. Pero cuando nosotros damos a Dios, ¿sí? Nosotros estamos mostrando que dependemos de Él. Porque yo no sé si mañana habrá, si esto que he dado, mañana tendré algo para nosotros. Y estamos ahí dependiendo de Dios en todo momento. Entonces dar siempre va a ser una prueba de nuestra fe en cuanto a cómo y cuánto dependemos en Dios y de Dios. Y nuestra dependencia debe ser total en el Señor, hermanos, en ese sentido. ¿Sí? Aquella mujer, imagínate su corazón, aquí está lo último que tengo. Y lo depositó ahí. Y yo no puedo ver a esa mujer en luchar, lo doy, no lo doy, y entregándolo ahí, lo agarro. No, esa mujer llevaba un propósito al ir ese día al templo, dar lo que ya había dado en su corazón, lo que ya había dispuesto en su vida, que era para el Señor, que era su adoración a Dios de esa manera, y le entrega.
Y yo no creo que ese haya sido el último día de vida de esa mujer. No. Porque Dios había dicho en su palabra que Él se encarga del cuidado de las viudas. Y Dios seguramente no solo recompensó a esa mujer con que su historia, su vida, su corazón haya quedado grabado para nosotros aquí en su ejemplo de dar en los evangelios, sino también sustentándola con lo que ella necesitaba materialmente para la vida. Ella estaba dependiendo de Dios ahí. Aquí está. El sustento de mi vida no es este dinero, el sustento de mi vida es al Dios al que adoro. Entonces, el dar es una prueba de nuestra fe. En sexto lugar, el dar es parte de nuestra responsabilidad de miembros de una iglesia. ¿Sí? Somos miembros de una iglesia, somos parte de un cuerpo de Cristo. Y así como las responsabilidades de mis miembros son cuidar de mi cuerpo, las responsabilidades de cada miembro de la iglesia son también el cuidar de su cuerpo, de su iglesia de esa manera. La iglesia local debe ser completa y suficiente en sí misma en ese sentido. No tenemos por qué depender de otras organizaciones que no sean una iglesia. Cuando el pueblo de Dios tenía que ofrendar para el tabernáculo, el Señor no les dijo que fueran a pedir a otras naciones. El Señor incluso les dijo que era una responsabilidad del pueblo que no involucraran a los extranjeros que había entre ellos. Entonces la iglesia tiene que aprender eso. La iglesia se gobierna por sí sola y de la misma manera debe mantenerse económicamente. Cada miembro debe ayudar a pagar los gastos de la iglesia. ¿Cuáles son los gastos de la iglesia? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en cuáles son los gastos de la iglesia? Bueno, pueden enumerar algunos, por lo menos aquí incluyen el pago del alquiler de este lugar. Hay iglesias que no pagan un alquiler, pero tienen que pagar su predial, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz. Nosotros no la pagamos, ¿verdad? Pagamos un alquiler. Dentro de los gastos de una iglesia también está la ayuda para los pobres, la ayuda para las viudas. Lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en Timoteo y Tito también. Está el enviar hermanos a lugares donde el evangelio no es compartido, no ha sido compartido. Nosotros los conocemos eso como la obra misionera. Está el sostén de los ministros y pastores, la adquisición de recursos necesarios para el servicio y el evangelismo. Son gastos que tienen que ver con la iglesia. ¿Y quiénes deben de cubrir todos esos gastos? Nosotros como iglesia, como miembros de esta iglesia, es nuestra responsabilidad. Conocí alguna vez a algunos creyentes que decían: hermano, está bien que nosotros no demos nuestra ofrenda a la iglesia, es que apoyamos a tal organización de misioneros. ¿Se puede justificar? A ver, varón, padre de familia, ve a trabajar y apoya a la familia de tu vecino. Dale todo tu salario a la familia de tu vecino. ¿Qué va a pasar con tu familia? Ok, si yo puedo, le apoyo. Pero mi responsabilidad primaria es mi familia. Como miembros de una iglesia, nuestra responsabilidad primaria es nuestra iglesia en ese sentido. ¿Sí? Nuestra ofrenda en esta iglesia. ¿Sí? Entonces, como miembros de una iglesia, nuestra responsabilidad es aportar para los gastos de esa iglesia. En séptimo lugar, hermano, dar dinero es una auténtica prueba del carácter cristiano. Dar es una prueba del carácter cristiano. El Señor Jesús contrasta el carácter de esos dos aquí en Marcos, capítulo 12. Contrasta cómo daban los fariseos, ¿sí? Y cómo dio esa mujer. Aquellos daban mucho, es cierto, daban mucho, ¿sí? Esta mujer dio poco, pero el Señor Jesús no está contrastando cuánto dio. Cuando Él aplica eso, dice: aquellos dan de lo que les sobra. Aquellos en su carácter realmente no tienen una situación de sacrificarse por Dios, de sacrificar algo. Incluso no están mostrando amor a Dios porque están dando de lo que les sobra, de lo que no van a usar, de lo que no les importa ya, están dando al Señor. Pero esa mujer está dando desde su corazón, con un valor tremendo en su vida, lo que es el sustento para ella.
Entonces, dar es una auténtica prueba de nuestro carácter cristiano. En el reino de los cielos, el hombre es juzgado por su dinero también, así como lo es en el mundo. En el mundo somos juzgados por nuestro dinero. La gente nos trata dependiendo cómo ve nuestro nivel económico, ¿verdad? Y lo vemos a cada instante, ¿sí? Tú entras a un restaurante y tal vez vas muy deportivo, no llevas una ropa de marca y pues que no le hagan mucho caso. Va aquel, el licenciado, el abogado, entra de traje y no, a este denle la mesa exclusiva. Y la Biblia lo enseña. Nos manda incluso en la iglesia a no tratar a los ricos con esplendidez y a los pobres despreciarlos dándoles un lugar atrás. Así juzga el mundo a la gente por su dinero. En el reino de los cielos también somos juzgados por nuestro dinero. Ahora no me ven raro. Van a decir, hermano, ya se desvió, está mal. ¿En qué sentido? No basándonos en el principio en que el mundo lo hace, sino en un principio distinto. El mundo pregunta, ¿qué tiene o qué posee ese hombre? Cristo nos dice a nosotros, ¿cómo utilizas lo que posees? ¿Cómo utilizas lo que tienes? El mundo piensa más en conseguir dinero. Cristo nos lleva a pensar en dar dinero. ¿Sí lo estamos viendo? Es una manera totalmente distinta. Cuando una persona da, el mundo sigue preguntando, ¿pero qué da? Pero cuando una persona, un cristiano da, Cristo pregunta, ¿cómo lo da? Entonces, el Señor Jesús no alabó a aquellos hombres porque dieran mucho, porque Él estaba viendo cómo ellos estaban dando. Y así somos juzgados por el Señor en cuanto a nuestro dar, cómo lo damos. El mundo mira el dinero y la cantidad del dinero. Cristo mira al hombre que da el dinero y su motivación de dar el dinero. Entonces, aún en el reino de los cielos, ¿verdad? Nuestro carácter es juzgado en base a esas cosas en cuanto al dinero, pero no como es esa perspectiva del mundo, sino por el corazón que tenemos hacia Dios en nuestro manejo del dinero, ¿sí? Muchos ricos entonces echaban mucho de lo que les sobraba, pero esa mujer echó su sustento, su vida, tenía un corazón dado a Dios. Lo que los escribas y fariseos estaban haciendo no involucraba un auténtico sacrificio en su vida, ¿sí? Su vida era cómoda, era completa, pero lo que esa mujer daba sí involucraba un sacrificio para ella y tal vez para los que dependieran de ello. Lo que los escribas daban no involucraba ningún amor, ninguna devoción especial a Dios. No le expresaba, ¿sí? No había un involucramiento verdadero de honrar y de alabar a Dios. No estaban honrando al Señor, era desprecio lo que estaban haciendo con el Señor en ese sentido, porque le estaban dando a Dios las sobras de su vida. Y si tú lees Malaquías, el Señor ya les había advertido en Malaquías a los sacerdotes, al pueblo de hacer eso. Ok, iba el pueblo y decía, voy a llevar mi ofrenda, un sacrificio. Busca ya mi siervo que busque aquel flaco, aquel enfermo, aquel que tiene la pata rota. Ese lleva para la ofrenda. ¿Había amor hacia el Señor? Y el Señor ahí en Malaquías le dice, a ver, llévale ese animal como regalo a tu príncipe. Llévale ese animal como regalo a tu mamá el 10 de mayo. No, con mi mamacita ni se meta. A ella lo mejor. Ese era el corazón del pueblo. Así estaban tratando a Dios, con desprecio en esto. Entonces veamos cómo el dar a Dios, ¿sí?, involucra o manifiesta verdaderamente en nuestro carácter. En nuestro carácter debe haber verdadera devoción, un trato especial a Dios, ¿sí? La viuda
echó ese poco de dinero, de su necesidad, echó todo lo que él tenía, se lo dio todo a Dios sin reservas, sin quedarse nada, lo dio todo. Y así debe ser nuestra entrega a Dios. Cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 8, él pone de ejemplo a una iglesia de una región al norte pobre, la región de Acaya, y dice: esos hermanos nos rogaron, nos suplicaron que les diéramos la oportunidad de dar ofrenda. Ellos de su pobreza dieron más de lo que podían, porque primeramente se habían dado al Señor. Ese es el carácter cristiano. Entonces, el dar, ¿sí?, manifiesta entonces la realidad de nuestro carácter cristiano o no, ¿sí? Nosotros debemos de tener en nuestra vida una apreciación distinta a Dios que para los hombres en este sentido. Entonces, el dar, ¿sí?, manifiesta o es una auténtica prueba del carácter cristiano. Lo vemos de esta manera en la vida de esa mujer. En octavo lugar, hermanos, dar dinero es un gran medio de gracia para nosotros. Ya vimos algunos medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra, pero dar dinero es un medio de gracia para nosotros. ¿En qué sentido? Cristo llamó a sus discípulos para que vieran cómo estaban esos hombres y esa viuda echando esas ofrendas, mientras que Él hablaba y les enseñaba algo acerca de lo que Él vio. Fue para guiar su modo de dar y el nuestra ofrenda. Si escuchamos a Cristo con el deseo real de aprender, nuestro corazón va a ser movido por el poder del Espíritu Santo a este crecimiento en la gracia y a que podamos pensar en cómo honrar a Dios antes de pensar en nuestras comodidades. Podemos decir: hermano, ya hemos oído mucho de dar en la iglesia, ¿sí? Y bueno, paréntesis, hay iglesias donde se critica al pastor porque siempre está hablando de dinero. Hay iglesias donde se critica al pastor porque nunca habla de dinero. Debemos de tener una medida ahí. Entonces es necesario predicar de esto. Ok, hermano, ya he leído lo que la Biblia dice. Ya he escuchado mucho de sermones de dar. Bien, la pregunta es: ¿ha transformado algo en tu vida eso? Eso que has leído, eso que has escuchado, ¿ha cambiado tu corazón y tu actitud en cuanto al dar a Dios? Si lo ha cambiado, has tenido un crecimiento en la gracia. Pero si no ha hecho nada en ti más que enojarte siempre que oyes de eso en la iglesia, hermano, tú no has crecido en la gracia. ¿Sí? No has crecido en la gracia porque no has guardado, no has tenido en tu mente el pensamiento de Cristo en cuanto a las posesiones materiales en esta tierra. Nuestra mente debe de cambiar y debemos ver entonces cómo Dios derrama de su gracia en nuestra vida y esa gracia obra en nuestro corazón para que nosotros podamos saber cómo manejar los asuntos, las cuestiones materiales en esta tierra. En Colosenses el Señor dice que no pongamos nuestra mirada, y cuando habla de esa mirada, habla de nuestros anhelos, habla de nuestra atención, habla de aquello que absorbe y captura nuestra vida. No lo pongamos en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. ¿Sí? Y las situaciones materiales son un gran imán para el cristiano a poner su atención en las cosas de esta tierra. En cuanto a esto, ¿sí?, muchos que no han crecido en la gracia se preocupan por darles una buena educación secular a sus hijos y no darles una educación espiritual correcta a sus hijos. Se preocupan en que sus hijos traigan la mejor ropa y tengan una buena apariencia física, y no se preocupan porque se han vestido de justicia y de la santidad de Dios, porque han puesto su vista en las cosas de esta tierra. Entonces nosotros debemos de crecer en gracia. El espíritu de este mundo, ¿sí? ¿Qué es el espíritu? ¿En qué está puesto el espíritu de este mundo? En Primera de Juan nos dice que en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el dinero es un medio muy importante para satisfacer esos deseos.
en este mundo. Entonces, cuando nosotros renunciamos y damos a esto, podemos decir que estamos renunciando a satisfacer nuestros deseos en este mundo para tener una disposición y obedecer a Dios y satisfacer nuestra alma con Dios, ¿sí? Y en esto de crecer en la gracia debemos pensar en esto: debo usar mi dinero, mis posesiones, con fines espirituales, ¿sí? Para aquello que dura para la eternidad, para aquello que agrada a Dios, ¿sí? De esa manera debemos usar nosotros no solo el dinero, sino todas las posesiones materiales, para darles un fin para la eternidad. Eso es lo importante. Cuando nosotros en verdad determinamos en nuestro corazón utilizar todo ello para un fin para la eternidad, Dios es engrandecido y nosotros, en lugar de ser pobres, somos ricos en Dios, ricos en el Señor. Está el ejemplo de Bernabé, uno de los hombres el hombre que llevó a Pablo a la iglesia de Antioquía. Bernabé, literalmente su nombre significa Padre de Misericordia. En Hechos capítulo 4, el capítulo 4 de Hechos termina diciendo: pero un hombre llamado Bernabé vendió una heredad que tenía y trajo su dinero a los apóstoles para que fuera dado a los pobres. Sí. Era la heredad que él había recibido, era lo que sus padres les habían dado. Ahora, no se nos dice que fuera un hombre de grandes posesiones materiales, pero lo que él tenía y la manera en que lo usó demostró que él estaba pensando en la eternidad. Él estaba sirviendo a sus hermanos a través de ello. Entonces, de esta manera, las posesiones materiales, el dinero bien utilizado, puede ser un medio de gracia cuando nosotros lo damos para el Señor, para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque crecemos en ello y crecemos en confianza en nuestro Señor. Empezamos a ver las cosas a la luz de la voluntad de Dios y no a la luz de nuestras necesidades y de nuestros deseos. Entonces, que nuestro dinero fortalezca nuestra vida de amor para los demás, para Dios, nuestra vida de adoración, y no solamente incremente nuestro ego, nuestro pecado en cuanto a las cosas de esta tierra. Alguien escribió lo siguiente: uno de los mejores medios de gracia, una comunión continua con Dios en la renovación de la entrega de todo tu ser a Él, la prueba de la decisión firme de tu corazón en andar delante de Él con abnegación, fe y amor, es el celo que muestras al dar. Sí, es ese celo por las cosas eternas, y vas creciendo en ello. Y finalmente, hermanos, la última de estas premisas: dar dinero es un poder maravilloso utilizado por Dios. Sí. Es algo que Dios utiliza, un poder en las manos de Dios a través de nosotros. ¿Sí? Eso es algo grande del cristianismo. Toma el dinero, la personificación misma del placer, del ego, la personificación de este mundo, de la prosperidad, del interés en sí mismo, de la codicia, y lo transforma en un instrumento para el servicio y la gloria de Dios. ¿Sí? El mundo vive para el dinero, se jacta del dinero. Aquel que tiene dinero tiene poder, tiene puertas abiertas. ¿Sí? El dinero en el tiempo del Señor Jesucristo era representado como un ídolo llamado Mamón, el dios de las riquezas. En China hay un ídolo, ¿verdad? Y está con su manita así, ¿lo han visto? Dorado, todo dorado. Su dios de las riquezas. Hay una diosa griega también de la prosperidad. Tiene un cuerno aquí que están saliendo monedas. La gente adora todo eso, su ídolo. Pero en las manos del cristiano, esto se convierte en un gran instrumento de Dios para mostrar el amor a los demás. ¿Sí? Dios a través de ello nos lleva a ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículos 14 al 21. 1 de Juan 3, 14 al 21. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida,
y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y hermanos, si hacemos esta pregunta, ¿amas a tu hermano? ¿Qué me van a contestar? ¿Amas a tu hermano? No a tu hermano en la carne, no le estoy preguntando a mi hermana Raquel que si me ama a mí en ese sentido. ¿Amas a tu hermano en la fe? ¿Verdaderamente lo amas? Dice la palabra que si tú no amas a tu hermano, tú vives como un homicida y como tal, eso demuestra que en ti no hay vida eterna. ¿Sí? Entonces debemos amarnos. Pero no me cae bien, tú debes amar a tu hermano, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que tenemos del Señor a nosotros. ¿Hasta qué punto debemos amar a nuestro hermano? Como el Señor lo hizo. Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero eso difícilmente está pasando ahorita, ¿verdad? Bueno, podemos poner un ejemplo. Si a mi hermano Ángel le da COVID y se enferma y él es el que trabaja en su casa y ya nadie trabaja, ¿y quién le va a llevar de comer? Yo no sé, hermano. Es alguien que ya se enfermó de COVID. Porque si me da a mí y me muero, ¿qué hace mi familia? El amor es que uno ponga su vida por sus hermanos, ¿no? Si no estamos dispuestos a hacer esto, eso habla de que no hay mucho amor en nosotros, hermanos. Esa es una verdad y una verdad bíblica. Pero se puede ver también de otra manera y el apóstol Juan nos da un ejemplo de ello. ¿Sí? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Es fácil decir yo amo a mi hermano, ¿sí? Pero el Señor no se queda ahí. El Señor nos dice, si en verdad amas a tu hermano, tú tienes que mostrar con acciones que amas a tu hermano. Y una de esas acciones que el Señor quiere ver en nuestra vida es que nosotros podamos apoyar a nuestros hermanos que padecen necesidad, dando para suplir esas necesidades. Sí. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo ese dinero que el mundo utiliza para su propio fin y casi todos para fines pecaminosos en las manos de un cristiano se convierte en un instrumento de amor y de misericordia de Dios para sostener la vida de otros. Ahora pensamos, ¿verdad? Es que tienen que dar los que son ricos. Si tú te pones a pensar en ello, ¿sí? Hay quienes son más pobres que tú. Tú estás un escalón más arriba que ellos. Entonces, tú eres rico en ese sentido. Siempre habrá alguien en necesidad y debemos de ver cómo como cristianos, como hermanos, podemos y debemos apoyar a esas personas en necesidad. Ve lo que dice el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que nos ha dado. Yo amo a mi hermano, yo comparto con mi hermano para sus necesidades. Yo muestro entonces que tengo el amor de Dios en mi vida y que estoy dispuesto a sacrificar aún mi propia vida por mi hermano, ¿sí? Le estoy compartiendo mis bienes. Si fuera necesario yo exponerme, lo haría, porque es el ejemplo y el mandamiento que tengo de mi Señor. Y yo debo permanecer en la vida que el Señor me ha enseñado para vivir. Entonces, el dar, ¿sí?, es un poder maravilloso en las manos de Dios a través de nosotros, de nuestros bienes, para la obra y para el servicio de nuestros hermanos.
Entonces debemos aprender esto, hermanos, en cuanto a ello. El Señor nos da, y no nos da solamente para nuestros deseos, para nuestros gustos en esa tierra. El Señor nos da para bendecir a su pueblo en eso que nos da. Tenemos una responsabilidad de adorarle, de exaltarle, de utilizar los bienes que Él nos ha dado para su honra. Y debemos de hacerlo bajo los preceptos de la palabra del Señor. Dios me guarde, ¿sí?, de utilizar esos mensajes de la palabra con fines personales o que enseñe un evangelio diferente diciéndoles que en la medida que ustedes se den Dios les va a bendecir, o decirles siempre, hermanos, porque esa es otra verdad, ¿sí?, que si tú le das a Dios, Dios siempre te va a dar materialmente. No, esto no siempre es así, ¿sí? Pero si tú das a Dios en verdad, adorándole con amor a Él, Dios siempre va a ser fiel para ti. Y esta sí es una verdad bíblica. Entonces, esto debemos aprender de las Escrituras. Tenemos una responsabilidad de utilizar bíblica y espiritualmente todos los recursos que Dios nos dé para su honra. Porque de eso un día le daremos cuentas allá en la gloria. Hay un día de ajustar cuentas. Y el Señor no nos ha dado solo para disfrutar la vida en esta tierra, sino para que lo usemos como Él quiere. Así que cada día que tú salgas a trabajar, ora porque el Señor prospere el trabajo de tus manos. Cada día que tú recibas una remuneración por tu trabajo, ¿verdad?, dile al Señor que te dé gracia y sabiduría para utilizar eso de una manera que le honre, ¿sí? Dile al Señor que eso sea suficiente también para todas tus necesidades en esta tierra. Y cada día, ¿sí?, que Dios te dé con sus manos. Recibe con tus manos abiertas, pero deja esas manos abiertas siempre, porque de gracia recibimos y de gracia hemos de dar. Pues veremos, entonces, ya vimos nuestra responsabilidad de dar en ese sentido. Vamos a ver más adelante entonces cómo honramos a Dios con aquello con lo que se nos queda a nosotros, porque aún ahí Dios debe ser honrado. Oremos. Bendito Dios, alabamos tu nombre.